Cientos de haitianos fueron expulsados a la fuerza de Moca, esto al norte de Santo Domingo, en República Dominicana, luego que se desatara la furia entre decenas de dominicanos que decían vengar la muerte de un estudiante por la que responsabilizan a inmigrantes haitianos. Las escenas son denigrantes. Indira Navarro. Una turba de enfurecidos dominicanos armados sale en búsqueda de nacionales haitianos para hacer justicia con sus propias manos. La cacería humana inicia con el desalojo de más de 20 familias haitianas, a quienes sacan a golpes de sus propias casas y destruyen sus ajuares en plena calle. Los haitianos se tienen que ir de aquí, los haitianos que mataron a un gato inocentemente. Sin piedad alguna los echan del lugar, lanzándolos contra el suelo, como lo hicieron con esta mujer haitiana a quien las súplicas no le bastaron para librarse del grupo, cuya desbordada ira radica en el asesinato de un joven dominicano de 18 años, supuestamente ultimado por varios haitianos. Lo marcaron, le partí la cabeza a garrotazo, le partí en un brazo y lo amarraron, ya eso. Como parte del ritual de venganza, cortan con navajas el pelo de otro haitiano, mientras el pánico se percibe en los rostros de los demás extranjeros residentes al norte de República Dominicana. Se trata de una serie de humillaciones y vejámenes característicos de grupos radicales, y a pesar de los insistentes llamados de paz por parte de las autoridades de ambos países. Para evitar que hechos violentos sigan registrándose entre ciudadanos de las dos vecinas naciones, las autoridades dominicanas iniciarán una investigación en torno a este caso para dar con la verdad de los hechos, ya que otros incidentes entre dominicanos y haitianos han provocado serias lesiones diplomáticas entre los dos países. En Santo Domingo, República Dominicana, Indira Navarro, Univisión.